19 minutos faltan para las 2 de la tarde, momento de conocer las informaciones internacionales, tal como lo indica nuestra cortina, nuestra gráfica, todo. Y lo indica Carlos Zárate aquí en el estudio. Oiga, gracias por cumplirme la cita. ¿Por qué? Porque le puse la cita el viernes pasado y aquí está. Aquí estamos, ¿eh? Y a usted, por supuesto, perdón, por supuesto, claro que le agradezco que esté del otro lado. Le tengo buenas noticias para comenzar. A ver, vamos. Vamos a revisar esas imágenes que hablan de que Hamás entregará en las próximas horas en nombre de nuevos liberados. Las fotos que estamos viendo fueron las 3 mujeres que fueron liberados por las fuerzas de Hamás en el inicio de la tregua. Segunda buena noticia, la tregua se mantiene. Qué bueno, porque por ahora no ha habido enfrentamientos, o por lo menos no tenemos esa información. Aunque hay unos matices en todo esto, durante la mañana mostramos una imagen de un campamento de carpas que se está instalando, varios que se están instalando sobre varios sectores de Gaza para poder hacer que la gente pase el invierno. El 60% de las edificaciones de Gaza están destruidas, no se pueden habitar. Y por lo tanto hay un porcentaje de personas que van a poder regresar a sus casas, pero hay otros que no. Y en eso están tomando medidas. Lo otro es que vamos a tener que esperar para saber cuántos prisioneros palestinos eventualmente van a ser liberados en este intercambio de rehenes. Pero por ahora, en el inicio de la administración Trump, que se adjudicó todo este acuerdo logrado en las postrimerías de la administración Biden, la situación para los rehenes que están todavía cautivos sigue siendo auspiciosa, aunque es, como se dice en el argot periodístico, caminar sobre un barril de pólvora. Claro, porque además está la situación de Cisjordania, que no es para nada alentadora. Correcto. Están al lado, y hubo algunos enfrentamientos ahí donde las fuerzas israelíes también terminaron con la vida de un número importante de personas, y eso puede generar en cualquier minuto alguna chispa que detone nuevamente el conflicto. Pero esperemos que no. En nuestro segmento de hoy incluye 2 destinos meteorológicos. El primero de ellos ya aparece en vuestra pantalla y habla de una tormenta invernal que está provocando graves daños en Irlanda, en Gales y eventualmente en Inglaterra. Aquí lo que llama la atención de los expertos en el clima, le mandamos un saludo a Gianfranco Marcone, que está de vacaciones, tiene que ver con la crudeza de la tormenta. Es decir, que hay tormentas invernales, claro, en el hemisferio norte van hacia invierno, por lo tanto, o están en invierno, vamos a tener tormentas, pero con olas de más de 3 y 4 metros, y sobre todo con época inusual para ese tipo de movimiento del mar. Aquí los árboles arrancados de cuajo en varias partes, pero sobre todo el hecho de que da la sensación de que aunque uno se prepare, y eso me lo tendría que contestar nuestro experto, y se haga la cartografía que corresponda, todos los patrones indican que las tormentas de esta temporada van a ser más fuertes incluso que las del año pasado. Mira, claro, porque no solamente lo vemos ahí, sino también lo vemos en otras partes del mundo con hechos que no dejan de llamar la atención. Me acuerdo de inmediato, no con una tormenta, pero sí con una nevazón en Florida, playas completamente nevadas, y eso muestra también de que todo cambia. Parte de eso vamos a tener al final. No se me anticipe. Bueno, no había visto. Vamos a hablar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sufrió su primera derrota judicial porque un juez le bloqueó esa polémica orden ejecutiva que le quita el derecho a la nacionalidad a quien nazca en Estados Unidos y sus padres estén indocumentados. El juez dictaminó, para beneplácito de las organizaciones de derechos civiles, que era flagrantemente anticonstitucional. Y me di el trabajo de buscar por qué. Porque la enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos dice que quien nace en Estados Unidos y está sujeto a la autoridad federal y a la autoridad estatal que le corresponda, tiene por derecho nacionalidad. Ius soli, que se llama en buen derecho. Ahora, el tema de fondo acá es que el presidente Trump anunció que va a apelar a esa decisión. La pregunta es, ¿con qué sustento? Porque si la Constitución de Estados Unidos dice eso, difícilmente se pueda. Ahora, quienes respaldan la medida de Trump lo que dicen es que hay una cantidad de migrantes irregulares que llegan y se aseguran su permanencia en Estados Unidos teniendo un hijo. E incluso la propia madre se asegura la permanencia en Estados Unidos teniendo un hijo. Ese motivo puede estar en el centro del tema, pero es que tú no le puedes negar un derecho adquirido a una persona. Y por lo tanto, eso va a ser un tema que va a requerir seguramente
de solución judicial y que viene y que puede ser para largo. Sin duda que sí, porque sabemos que la Constitución está por sobre todo, y si lo dice la enmienda en la Constitución de Estados Unidos, la verdad es que resulta complejo aventurar por dónde podría venir esa resolución favorable a este dictamen de Donald Trump. Ahora, lo otro que puede pasar, que uno no empieza a analizar y se empieza a dar cuenta, es que se provoque un clima de opinión pública que favorezca al presidente. Es decir, que todos sus partidarios y algunas personas de Estados Unidos crean que el presidente está actuando correctamente. Yo no soy quien para decir si sí o si no, pero eso va a provocar una presión sobre el aparato judicial. Vamos a ver cómo se resuelve y recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos está compuesta por muchos jueces nombrados por el propio Trump, claro, en su primera presidencia. También es un punto de analizar, a tener en cuenta. ¿Usted ubica a Nayib Bukele? Pues ya. Lo vamos a tener en pantallas porque Nayib Bukele conversó vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo elogió por su lucha contra la migración irregular y sus políticas con la delincuencia. Varios datos aquí. Nayib Bukele tiene en este minuto las cifras más bajas de homicidios de la historia de su país. El pasado mes de diciembre en El Salvador hubo 114 homicidios, de los cuales se resolvieron 112. El propio Bukele en la red X dijo que si esa estadística se hubiera aplicado a todo el año, El Salvador estaría entre los 3 países más seguros del mundo. No sé si conversaron el tema de las cárceles, no sé si conversaron el tema del debido proceso para la gente que es detenida, pero claramente Bukele recibe un espaldarazo con esta conversación, que además es la primera que el presidente de los Estados Unidos tiene con algún líder de este lado del mundo. El secretario de Estado Rubio va a viajar hacia América Latina en los próximos días. Este tema es para que lo compartamos. El presidente de Argentina, Javier Milei, bajó los impuestos que hay sobre los granos argentinos en un porcentaje que va del 1 al 7%. Esto era largamente esperado porque el sector de los cereales argentinos fue el que recibió el golpe mayor durante la administración de Alberto Fernández. Cuando Argentina se vio acorralada por el tema económico, los cerealeros fueron los que pusieron el hombro en la economía. Ahora, lo que ha dicho Manuel Adorni, el vocero presidencial, es que no se va a poder mantener más allá de mitad de año, porque la plata, el dinero que genera el sector cerealero es vital para la economía argentina. En términos macros, Argentina sigue anotando números azules y eso, y ahí quiero que lo conversemos los dos, es una buena noticia en términos de macro. En términos de micro, la situación sigue siendo parecida y aunque la inflación ha disminuido, la gente en Argentina que vive por debajo de la línea de la pobreza es muchísimo. Sin duda que es así, los costos de una recuperación después de lo que tenía Argentina como cifras económicas, la verdad es que no son de un mes para otro, de un año para otro. Esto es un proceso, políticas que se aplican, de hecho, efectivamente tienen el beneficio no a corto plazo y es por ello también que los que menos tienen siguen sufriendo de igual manera que con políticas anteriores, aunque efectivamente inflación más controlada, proyección de crecimiento, Argentina dentro de los países que más va a crecer durante el año 2025, claro, pero esto a propósito de una actividad además que está bastante alicaída. Yo alcancé a leer en los diarios argentinos para preparar este segmento que el sector cerealero estaba muy agradecido con el presidente porque habían tenido una cosecha muy baja producto de la sequía, claro, y una cosecha muy baja producto de ciertas condiciones. Ahora, cuando uno le aplica a un sector una baja de intereses, de impuestos de esta magnitud, ¿en cuánto se va a reflejar eso? ¿En qué tiempo se va a reflejar en las ganancias del sector? Sí, claro, eso no es automático, no es automático. ¿Se van a demorar? Sí, tiene un semestre al menos de que se vean reflejados la utilidad y los beneficios. ¿Está preparado usted para 34 grados de calor? Bueno, ya hemos tenido, así que ya... Yo le confieso, perdón la carcajada irónica, le confieso que no, pero a propósito de eso le traje a mi amigo Luis, que es el Switchman que nos está sacando al aire, a mis amigos del Switch, a mi editora Daniela Kettles y a usted que está del otro lado, esta hermosa postal navideña que incluye un rompehielos improvisado. Ese buque que usted está viendo ahí cruzó sí efectivamente rompiendo hielo hacia todos lados. La temperatura en Nueva York para los próximos días va a estar por debajo de los 5 grados centígrados y esto forma
parte de las tormentas que usted me mencionó, históricas en la Florida. Bueno, le tocó el turno a Nueva York. Yo le cuento que alguna vez estuve en época preinvernal. Es muy bonito Nueva York en invierno, pero el frío uno no se lo aguanta mucho. Bien. Es bonito verlo, no sé si... Sí, no. Sufrirlo no. Sufrirlo. Don Cristian, comienzo a despedirme de usted, también de ustedes en sus casas. A usted lo espero el próximo viernes. Ahí estaremos. Y a usted el día lunes para que hacer, si Dios lo permite, lo que más me gusta, contar noticias en Canal 13. Buenas tardes. Que la vaya muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por todo el informe.